Hola, bienvenidos al canal de agrotecnologiatropical.com. En el día de hoy vamos a ver el secreto que hay que conocer para poder mantener las plantas sanas. Sean ustedes bienvenidos. Una planta sana es una planta que va a crecer linda, bella y hermosa. Una planta que va a ser productiva y va a dar la rentabilidad esperada en función de los insumos que le gastemos al cultivo. Entonces, mantener la sanidad de la planta es fundamental para obtener óptimas cosechas. Este video lo estamos haciendo en virtud de una conversación que estamos teniendo con un cliente en el Perú que está teniendo un ataque de Erwinia, que incluso en estos días le cambiaron el nombre. Ahorita no me viene a la mente el nombre que le pusieron, el nuevo nombre que le pusieron a la Erwinia, que estaba atacando a los pseudotallos de los bananos y también estaba atacando a los tallos, a los rizomas en la parte de abajo, en la parte subterránea de los mismos. Y esto estaba afectando fuertemente la productividad del cultivo. Para ponernos en contexto, este cultivo de banano se encuentra en la región de Piura. Eso es una zona que es de clima desértico. Es bastante árida la condición climática en esa zona. Llueve realmente muy poco al año y hay una muy alta evaporación. Sin embargo, ellos cuentan con la bendición de que tienen agua que recogen de los Andes en embalses, grandes embalses de agua y grandes canales de riego. Entonces eso les permite cultivar frutas, hortalizas e inclusive arroz, que consume mucha agua en estas zonas desérticas, con unos niveles de productividad realmente fabulosos. Lo que estábamos viendo es que en esas condiciones desérticas no era lógico que se presentaran esos ataques de Erwinia, y había que considerar los aspectos que vamos a mencionar a continuación, que son los importantes para lograr que el cultivo se desarrolle de una manera adecuada y que el nivel de incidencia de esta enfermedad sea lo mínimo posible. Esto que vamos a tratar en este momento también aplica, bien sea que usted tenga un cultivo de tomate, tenga un cultivo de berenjenas, tenga un cultivo de crisantemo o tenga un cultivo de maíz, bien sea bajo riego o a la intemperie sin necesidad de riego, lo que se llama seca. Entonces, esto tiene dos partes. Uno que se llama el triángulo de la enfermedad y otro que se llama la pirámide de la enfermedad. Vamos a tratar primero el triángulo de la enfermedad y al final, vamos a dejar para el final lo más importante, que es la pirámide de la enfermedad, que es donde realmente tenemos muchísimas estrategias que podemos aplicar para lograr buenos cultivos. Entonces, entrando en el triángulo de la enfermedad, se llama así porque son tres factores que debemos tomar en cuenta, y si no están presentes esos tres factores, la enfermedad no se va a desarrollar. Enfermedades por plantas entendemos manchas, entendemos pudriciones, entendemos ataques de virus. Hay muchas formas en que se manifiestan las enfermedades de las plantas, y son muchísimos los distintos tipos de patógenos que atacan a las plantas. Y que se enfermen las plantas no necesariamente significa que se van a enfermar los humanos. No, estas enfermedades de plantas son exclusivas de las plantas. Entonces, lo que repercute de tener unas plantas enfermas es, como lo dije al principio de este video, en baja de productividad, baja rentabilidad y en casos extremos pérdida de los cultivos. Pero nada que ver con los problemas que se presentan con los seres humanos. Entonces, los tres factores que están presentes son: el primero es la presencia del patógeno. El primer aspecto importante es que para que se desarrolle la enfermedad tiene que estar presente la enfermedad en la zona. Entonces, si la enfermedad no está presente en la zona, es muy difícil que se desarrolle la enfermedad. Y allí donde viene la importancia de medidas cuarentenarias que toman los institutos de sanidad vegetal a nivel de las distintas partes del mundo y que regulan el comercio de frutas y hortalizas a nivel mundial. Eso se hace a nivel de países. Pero ustedes a nivel de granja, de finca, incluso de jardines,
ustedes pueden tomar las mismas medidas. Ustedes no pueden estar trayéndose plantas de otros sitios que puedan estar contaminadas a sus parcelas de producción. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen eso, ustedes pueden contaminar sus tierras con nuevas plagas y nuevas enfermedades que le van a impedir que usted desarrolle cultivos a futuro. E incluso pueden romper la viabilidad económica del cultivo que estaba desarrollando. Porque si usted tiene una ganancia, digamos, del 10% en una determinada fruta, pongamos mango o banano, y llega esa nueva enfermedad y el costo asociado a controlar esa enfermedad representa más de ese 10%, usted puede pasar de tener unos números positivos a tener unos números negativos y pasar a ser no rentable el cultivo de sus frutas y de sus hortalizas. Entonces ustedes deben en primer lugar ser muy celosos de dónde se traen el material que van a sembrar en sus tierras, ya que sus tierras, si no han tenido el cultivo previamente, se encuentran libres de todas esas plagas y enfermedades, y generalmente esas plagas y enfermedades vienen con el material de propagación, bien sea por la semilla, bien sea por los rizomas o cualquier otro instrumento que se utilice. Entonces ese primer paso, la primera siembra que hacemos en nuestra parcela, es fundamental para que el cultivo esté libre de plagas y de enfermedades, que es el caso que nos ocupa en este momento. Entonces, en el caso del amigo de los bananos, por supuesto, cuando él compre nuevas plantas, él no puede traerlas de cualquier sitio. Él tiene que traerlas de sitios donde las produzcan en cultivo in vitro, donde sea que están garantizadas que vienen libres de enfermedades, ya que el proceso de producción de plantas in vitro es un proceso que limpia significativamente las plantas de banano. Ahora, si está utilizando plantas de su misma parcela para hacer resiembros de plantas que se perdieron, plantas que tuvieron que ser eliminadas, entonces allí tiene que garantizar que esa planta venga lo más sana posible. Y hay un procedimiento que se hace de pelar el rizoma y dejarlo así blanquito, ¿verdad? Y hacerle una sumersión en unos fungicidas para matar cualquier posibilidad de que vaya algún hongo o insecto o nemátodo dentro de esa propágulo, colino, rizoma que se va a ser sembrado en el nuevo sitio. Entonces debe serse muy celoso, sobre todo si se van a hacer un crecimiento de nuevas áreas de cultivo, de hacerle todos estos tratamientos a los rizomas antes de sembrarlo. Eso para tratar de evitar al máximo posible la posibilidad de que entre el patógeno. Entonces fíjense que estamos hablando del primero de los vértices, la presencia del patógeno. Entonces nosotros tenemos que evitar al máximo que exista la presencia del patógeno. Si no hay el patógeno, no se va a desarrollar la enfermedad, bien sea un virus, una bacteria o un hongo. Luego tenemos el caso de que ya la enfermedad esté presente en la parcela de cultivo. Entonces, nosotros tenemos que buscar desaparecer ese patógeno de la parcela de cultivo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, sencillamente revisando nuestro cultivo. Y si nosotros vemos plantas que tienen incidencia de erwinia, es preferible sacar esa planta completa con todo y rizoma y eliminarla, sacarla y eliminarla. No ganamos nada sacando la enfermedad, sacando la planta enferma y dejándola en una esquina de nuestro cultivo, o meterla peor en el compostero, porque allí volvemos después otra vez a regarla por todos los campos de cultivo. Tenemos que desaparecerla, sacarla del sistema de producción, destruirla. Una forma pudiera ser, por ejemplo, dársela de comer a unos animales, unos bovinos, que se coman todo ese follaje enfermo, y entonces las bacterias del rumen se van a encargar de descomponer esas bacterias patógenas y van a desaparecer. Generalmente esos patógenos vegetales no le afectan en nada a los animales. El rizoma también hay que destruirlo y secarlo al sol, pero desaparecerlo, no dejarlo en una esquina. Entonces, ese es el primer punto importante, el patógeno, manejarlo. Por ejemplo, si nosotros tenemos cigatoca negra o cigatoca amarilla, nosotros debemos retirar las hojas que presentan esa sintomatología para que esos hongos que están allí no se reproduzcan y luego desaparecerlo, sacarlo de la parcela. No ganemos nada cortándolo y dejándolo en el suelo, porque allí existe la posibilidad que por salpique de lluvia pueda volver otra vez hacia arriba, aunque se reduce mucho las probabilidades, pero es un punto importante. Entonces, fíjense, son medidas que estamos tomando para sacar el inóculo de la parcela del banano en este caso.
El otro punto, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del tomate, hay que sacar esas hojas bajeras que están enfermas para que no contaminen a las hojas que están arriba. Entonces, allí seguimos trabajando el patógeno. Y controlando el patógeno, nosotros, o sea, la presencia del patógeno, nosotros podemos evitar que ocurra una especie de epidemia que acabe, en este caso se llama epifitia, que acabe la plantación del cultivo o que disminuya los rendimientos de tal forma de que se pierda la productividad del cultivo. Entonces, el primer punto es el patógeno. Otra cosa que le podemos hacer al patógeno es matarlo con el uso de agroquímicos. Acuérdense que aquí en el equipo de agrotecnología tropical no estamos ni a favor ni en contra del uso de agroquímicos. Consideramos que cuando haga falta y se justifique y fallen los otros métodos de control, nosotros podemos recomendar el uso de agroquímicos. Si estamos dentro de la agricultura orgánica, vamos a evitarlo al máximo. Vamos a extremar las medidas de manejo de cultivo para no requerir el uso de agroquímicos. Pero para nosotros el uso de agroquímicos es la última herramienta que tenemos disponible para controlar las enfermedades en los cultivos. Y entonces, aplicando estos agroquímicos, nosotros matamos una cantidad importante de patógenos y reducimos su presencia a nivel de campo. Y entonces allí estaríamos trabajando el patógeno. Luego vamos a entrar en otro aspecto importante, que es el hospedero susceptible. No basta con que esté la enfermedad, ¿okay? En este caso la erwinia en la plantación de banano, sino tiene que estar la planta que sea susceptible a esa enfermedad. Entonces, si está la planta que es susceptible a la enfermedad, pues existe la probabilidad que se manifieste la enfermedad. Ahora, si todas las plantas que están allí sembradas son resistentes a la enfermedad, puede que esté la presencia de la erwinia, pero como todas las plantas son resistentes a la enfermedad, no se va a desarrollar la erwinia. La mala noticia es que en el caso del banano no existen bananos resistentes a erwinia, pero por ejemplo en el cultivo del tomate ya la genética ha desarrollado tomates con resistencia genética al fusarium, a la alternaria, al virus del mosaico del tabaco, al virus de la cuchara, el que llaman TYLCB, en fin, una gran cantidad de virus que son resistentes la planta de tomate. Entonces pueden que estén presentes esos virus en esos campos, incluso nemátodos, incluso la presencia de nemátodos, pero como la planta es resistente a nemátodos, no se va a enfermar con nemátodos. No se va a enfermar con el virus del mosaico del tabaco, no se va a enfermar con el virus de la cuchara. Entonces, eso es una ventaja de la genética y ahí estaríamos trabajando en los hospederos resistentes. En el caso del banano, ya existen bananos resistentes, por ejemplo, a la cigatoca. Entonces, le cae en menor cantidad la presencia de cigatoca que tanto afecta a los cultivos de banano. Entonces, ya tenemos dos aspectos. Tenemos la presencia del patógeno y luego tenemos el hospedero susceptible. Y ya vimos cómo con hospederos resistentes, que eso se maneja a nivel de genética, se resuelven muchos de esos problemas relacionados con el desarrollo de la enfermedad, seleccionando simplemente variedades que sean resistentes, aunque este no es el caso que aplica al tema de la erwinia. Ahora vamos a tratar con un punto que sí afecta significativamente al caso de la erwinia, que es el caso de las condiciones ambientales. O sea, que no basta que esté el patógeno susceptible, no basta que exista el hospedero susceptible, tienen que estar las condiciones ambientales que favorezcan el desarrollo de esta enfermedad, de este patógeno. Entonces, por ejemplo, la erwinia requiere condiciones de alta humedad ambiental, la presencia de agua libre. A medida que exista más humedad, existe más probabilidad de que se desarrolle la enfermedad. Entonces, uno de los aspectos más importantes es manejar la cantidad de agua y humedad que hay en nuestros campos de cultivo, tanto en el aire como en el suelo. Porque la presencia de humedad a nivel del suelo es un detonante para el desarrollo de enfermedades como la erwinia, como la Ralstonia solanacearum, como el caso del fusario, incluso todas estas nuevas razas como el mal de Panamá que están amenazando el cultivo del banano. Ustedes tienen que disminuir la humedad del suelo. Bueno, lo que sucede cuando uno está trabajando con la naturaleza, bueno, pues sencillamente empezó a llover y tuvimos que colocarnos bajo techo. Sobre todo, no tanto porque me vaya a mojar yo, sino porque se vaya a mojar la cámara
y queremos que nos dure bastantes años. Entonces, bueno, estábamos tratando el tema de las condiciones ambientales. Entonces, si nosotros tenemos condiciones ambientales que favorecen el desarrollo de la enfermedad se va a desarrollar. En el caso de las bacterias, como la erwinia, las condiciones ambientales favorables representan alta humedad ambiental. Eso, por ejemplo, puede ocurrir en la zona del Ecuador, donde llueve mucho, o podríamos hablar de Costa Rica, también en las zonas donde llueve mucho. Allí existen condiciones propicias para que se desarrollen enfermedades importantes en el banano, como el caso de la erwinia. Pero en el caso del Perú, principalmente en la zona de Piura, que es una zona desértica, que es seca, las condiciones ambientales no deberían desarrollar a la erwinia. La erwinia, con baja humedad atmosférica, no debería desarrollarse. Entonces, ¿cómo desarrollamos nosotros la humedad atmosférica? La humedad atmosférica nosotros la subimos haciendo mal manejo del riego. El mantener la humedad relativa alta hace que se creen las condiciones propicias para que se desarrollen estas y muchas otras enfermedades. ¿Cómo se mantiene la humedad relativa alta? En el caso del riego por aspersión, haciendo riego muy frecuente, donde no se ha terminado de secar la superficie del suelo y el suelo en profundidad, cuando ya estamos aplicando el otro riego. Nosotros debemos permitir que el suelo disminuya su humedad en una manera importante antes de aplicar el siguiente riego. Bien sea riego por aspersión o bien sea riego por surco. Si nosotros no dejamos que el suelo se seque, nosotros todo el tiempo vamos a tener las condiciones para que la erwinia se desarrolle. Entonces, a pesar de estar en un desierto, si nuestros suelos están permanentemente húmedos, se va a desarrollar la enfermedad. Se va a desarrollar la enfermedad también si nosotros estamos pensando que tenemos unos suelos pesados, que son unos suelos característicos de la zona, que son muy difíciles de manejar realmente, ¿verdad? Pero que además de eso los manejamos mal y los mantenemos normalmente en condiciones de humedad muy alta. Un suelo arcilloso es un suelo que permite secarse mucho más que un suelo arenoso. La capacidad de retener humedad de un suelo arcilloso es mucho más alta que la de un suelo arenoso. Entonces, nosotros podemos distanciar los riegos de manera que dejemos que la humedad del suelo disminuya a ciertos niveles donde no se compromete el desarrollo del cultivo, pero que sí frenamos el desarrollo de bacteriosis como la erwinia. Entonces, allí entra en importancia el software de cálculo de agrotecnología tropical, software que nosotros estamos ofreciendo junto con nuestro programa de asistencia técnica por internet en estos momentos. A futuro eso no va a ser así, pero en estos momentos y todos los clientes que se suscriban a nuestro servicio en estos próximos meses, tal vez en este mes y el mes que viene, van a disfrutar del beneficio de tener el software de cálculos de agrotecnología tropical junto con el programa de asistencia técnica por internet. Entonces, estas personas, basándonos en mediciones de la humedad del suelo que se hacen a través de modelos matemáticos, considerando el tipo de suelo y considerando la evaporación, y con eso calculamos la evapotranspiración, o sea, hacemos un modelo matemático de lo que es el comportamiento de la humedad en el suelo. Nosotros podemos saber cuándo es el momento más adecuado para hacer el siguiente riego. Y entonces, de esta forma, vamos a poder distanciar la humedad del suelo. Y es que independientemente de la presencia del software, que es una herramienta mucho para ayudar, si nosotros escarbamos el suelo en profundidad y vemos cómo está la humedad en la superficie y en el fondo del surco, nosotros podremos saber cuándo debemos bajar la cantidad de agua, cuánto podemos dilatar de un riego al siguiente, para que el cultivo no se afecte en su productividad, pero tampoco creemos las condiciones propicias, las condiciones ambientales propicias para que se desarrolle la enfermedad. Entonces, dejar secar el suelo, principalmente en sitios como Piura, allá en el Perú, donde es un clima árido y seco que permite lograr esas condiciones, nosotros podemos evitar que esta enfermedad como la erwinia se desarrolle. Y así como cualquier otra enfermedad que no han caído allá en la zona, pero pudieran caer,
como por ejemplo el mal de Panamá. En Panamá, que es un sitio donde llueve mucho, indudablemente los suelos están saturados de humedad y todas estas enfermedades se van a desarrollar, y entonces allí es poco lo que podemos hacer, excepto de hacer un buen drenaje para tratar de sacar el agua lo más rápido de las parcelas de cultivo, ¿verdad? Pero en Piura tenemos todo por hacer, porque las condiciones climáticas es una ventaja competitiva que tiene esa región para el desarrollo del banano. Mucho mejor que lo que representan las condiciones en el Ecuador y en Centroamérica. Entonces, esas ventajas competitivas hay que aprovecharlas. Lo mismo sucede con el caso del cultivo del tomate. El cultivo del tomate, por ejemplo, las condiciones ambientales nosotros las controlamos haciendo deshojado. Ya hemos hecho videos explicando el deshojado y el impacto que tiene esto sobre la productividad. Y así cada uno de los cultivos tienen estrategias que permitan modificar las condiciones ambientales para que no se desarrollen las enfermedades en los cultivos. Entonces, en algunos casos hongos, en otros casos bacterias. Incluso hay casos, por ejemplo, como el mildio polvoroso, que se desarrolla mejor en clima seco y nos interesa humedecer de cierta manera para que la enfermedad se desarrolle lo menos posible. Entonces, bueno, ya hemos visto las tres cosas que forman la pirámide de la enfermedad, que son la presencia del patógeno, luego el hospedero susceptible, y la tercera es las condiciones ambientales para que se desarrolle la enfermedad. Luego viene otro factor que es el que completa la pirámide. Entonces imagínense una pirámide que tiene una base triangular, que es el triángulo de la enfermedad, y luego este otro factor, que si este factor no está lo suficientemente grande y está en cero, la enfermedad no se desarrolla porque esto no tiene volumen. Pero en cambio, en la medida que esto va pasando, aumentando, el tamaño, el volumen de esta pirámide va a ser mayor y las probabilidades que se desarrolle la enfermedad van a ser mayor. Y eso es el tiempo en que están estas tres condiciones juntas. El tiempo que duran existiendo el hospedero susceptible, las condiciones ambientales favorables y la presencia del patógeno. Entonces, volvemos otra vez al tema del riego. Nosotros en el momento en que estamos regando, estamos creando las condiciones favorables para que se desarrolle la enfermedad, porque estamos subiendo la humedad relativa. Pero después, cuando vamos dejando secar, frenamos la continuidad en el tiempo de la presencia de enfermedad y entonces la enfermedad no se desarrolla porque no está la humedad suficiente tiempo para que la enfermedad se disemine por los campos de cultivo. Si esto lo ayudamos eliminando las plantas enfermas y evitando que ingrese el patógeno, por ejemplo, desinfectando las herramientas, eso es otro tema que tiene que ver con el patógeno. Si nosotros desinfectamos las herramientas, hay menos probabilidad que el patógeno pase de una planta a otra. Entonces, tomando todas esas medidas, nosotros frenamos definitivamente la enfermedad. Y en última instancia tenemos la aplicación de agroquímicos. Pero las tres primeras son fundamentales: condiciones favorables, hospedero susceptible y presencia del patógeno. Y luego es el tiempo en que estén los tres juntos. Por eso es que es importante dejar secar el suelo, dejar que el suelo se seque lo suficiente para que se mueran esas bacterias y no se siga propagando la enfermedad. Entonces la planta no va a tener expuesta el tiempo suficiente a las bacterias suficientes para que desarrolle la enfermedad. Y esto es un equilibrio que hay que hacer porque hay que irlo calibrando. ¿Cuánto podemos dejar secar el suelo sin que se afecte la productividad por falta de agua en el cultivo? ¿Y cuánto podemos distanciarlo para que logremos que esas bacterias se mueran por falta de agua? Sobre todo porque nuestras condiciones climáticas allá en el Perú permiten hacer eso. En Ecuador, en Costa Rica, en el sur del lago de Maracaibo, en Venezuela, lo que hay que trabajar, lo único que podemos trabajar adicional es el drenaje. Y medir cuándo vamos a empezar a regar, porque si nosotros empezamos a regar antes de tiempo, también creamos las condiciones para que estas enfermedades prosperen y sigan afectando al cultivo. Bueno, a mí me gustaría escuchar la opinión de ustedes y que escriban en la sección de comentarios qué opinan sobre esto, qué cultivos están trabajando y cómo creen que el manejo del triángulo y después de la pirámide de la enfermedad pueden ayudar a mejorar sus cultivos. Bueno, asimismo los invitamos a suscribirse a nuestro servicio, a nuestro sistema de información sobre agricultura
que en el comentario destacado y en la descripción de este video dejamos un link a ese formulario donde usted al llenarlo va a empezar a recibir un correo electrónico periódicamente donde les va a explicar cómo funciona nuestro software de cálculos de fertirrigación y cómo funciona nuestro servicio de asistencia técnica por internet, así como distintos aspectos que estamos seguros que ustedes no han visualizado y que les pueden ayudar a mejorar sus producciones. Bueno, sin más que decir, así concluye otro video más del canal de agrotecnologiatropical.com. En esta oportunidad, hablando sobre el triángulo y la pirámide de las enfermedades, que es el secreto para lograr plantas sanas. ¿Okay? Los invitamos a seguir viendo otros videos de nuestro canal y a suscribirse al mismo, así como darle a la campanita para ser informado cada vez que subamos un nuevo video para ustedes. Muchas gracias.